Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de los que me están sintonizando, amigos, a través de las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Muchas gracias. Eh, Quiero compartirles el tema de hoy, que tengo el gran privilegio y honor de poder traerles la palabra del Señor una vez más, que lo he titulado como tema la Trinidad. Esta doctrina es atacada bastante, muy fuertemente allá afuera por muchas personas, muchas sectas, diciendo que pues Dios no es un Dios que se revela en tres personas, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pues hoy tengo el privilegio que me ha concedido nuestro Señor de poder traerles esta palabra para que el día de mañana, si alguien quiere atacarlos diciéndole cosas contrarias que están en la palabra de Dios, ustedes puedan defender esta doctrina, esta enseñanza, no por sus propias palabras, sino a través de la palabra del Señor. Y para comenzar, me encantaría lo que es que vayamos al libro Deuteronomio, capítulo 6. Quiero leer el versículo 4 al 5 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se menciona por lo general este pasaje llamado como el Shema, que viene del hebreo, de la palabra shama, que significa oír. En la época de Jesús era un pasaje conocido que lo recitaban todos los judíos devotos en todas las sinagogas. Esto afirma que la Biblia de principio a fin es monoteísta de Dios. O sea que es a un solo Dios que se habla la Biblia. Monoteísta, eso significa la palabra mono, uno. Este versículo afirma la doctrina que Dios es el único Dios verdadero de la palabra, que es el todopoderoso de entre todos los dioses, con D minúscula, dioses. Nos dice luego en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Por lo tanto, debemos únicamente obediencia y amor solo a este único Dios que se nos revela en la palabra de Dios. Sin embargo, a través de las Escrituras, Dios se revela en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quizás en el Antiguo Testamento esta doctrina o enseñanza no estaba a un 100% decir asentada o tan clara como nosotros tenemos el privilegio de tenerlo ahora. Porque en el Antiguo Testamento no estaba la Biblia completa, pero ya cuando se escribe toda la Biblia, pues nosotros tenemos el privilegio de poder encontrar esta enseñanza desde Génesis hasta Apocalipsis. En el bautismo de Jesucristo, en Mateo 3:17 nos dice: y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús es una manifestación extraordinaria de la Trinidad. Podemos ver en Mateo 3:17 que aquí se nos habla que Jesús declara o declaró que es igual al Padre. Eso lo pueden buscar en Juan 10:30. El Espíritu Santo, que también es igual a Dios, lo pueden buscar en Hechos 5:3-4. Y el Padre, que está muy complacido, con Jesús, y se escucha la voz desde el cielo cuando le dice: este es mi Hijo amado.
Así que en este pasaje podemos encontrar el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que desciende como paloma en el Hijo que está sobre la agua y la voz que se escucha de arriba del cielo. Así que hay tres personas divinas e iguales. Sería negar o querer tergiversar la Biblia si se trata de explicar ese acontecimiento como algo diferente. Sería tergiversar la palabra de Dios. Estas tres personas divinas coexisten. ¿Qué significa la palabra coexistir? O sea, que existe una persona al mismo tiempo que la otra. Es una unidad. Es una unidad que son un solo Dios. Avanzando en las escrituras, ustedes van a ir entendiendo, quizás ahora mismo que les empiezo a hablar, ustedes van a decir, hermano Dani está completamente loco, porque alguien me puede decir, las matemáticas no fallan, porque 1 más 1 es igual a 2. Pero el problema es que aquí no estamos hablando de matemáticas, estamos hablando y tocando las cosas de Dios. Porque también puedo decirles de que 1 por 1 también es igual a 1. Entonces, no estamos hablando de matemática, estamos hablando de cosas celestiales, cosas solamente de Dios. Ténganme paciencia que poco a poco, mediante vamos la lectura, ustedes van a ir entendiendo. Quédense. No solamente en estos pasajes habla de la doctrina de la Trinidad. Dios se revela a través de la Biblia como un ser trino, o sea, tres personas distintas que comparten una sola naturaleza divina. Así que Dios es singular en unidad, en un sentido, y también es plural en tres en otro. Es difícil de poder comprender esto. No lo vamos a poder comprender en su totalidad. Las escrituras declaran que Dios es un solo ser, una unidad perfecta de una sola naturaleza y esencia. De las personas de la divinidad, ninguna es Dios independiente de la otra y cada una con la otra es Dios. O sea que las tres personas están juntas. El Dios único existe en una pluralidad de tres personas distintas e identificables, pero no separadas. Las tres no son tres dioses, ni tres partes o expresiones de Dios, sino tres personas unidas de una manera tan completa que forman al único Dios de la palabra, de las escrituras. Nosotros no servimos, como dice la secta de los testigos de Jehová, a un Dios de tres cabezas, como ellos dicen, que nos hacen esa burla, diciendo que nosotros servimos a un Dios de tres cabezas. Nosotros servimos a un Dios, a una sola esencia que se revela en tres personas diferentes o distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy estaremos, como dicen, pisando tierra santa, así como cuando el Señor se le revela en aquella zarza ardiente a Moisés en el desierto y le dice: quítate las sandalias porque donde estás pisando es tierra santa. Hoy nos estaremos quitando nuestras sandalias porque vamos a empezar a pisar lo que es tierra santa. Puedes ser el mejor teólogo estudiado en toda tu vida y no le vas a encontrar fin a este tema. Este tema es como un océano infinito que entre más nadamos y nos profundizamos, nunca tocaremos fondo. Porque cuando tocamos este tema de la Trinidad no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del ser de Dios. Y por lo tanto, Dios es un ser infinito. Hoy trataré, entre comillas, de explicar un poco. Así que ténganme un poco de paciencia, ya que soy un simple ser humano. Pero sepan que al final no quedarán con un 100% claros. ¿Por qué motivo? Como se los decía al inicio, porque al Dios que nosotros servimos es un Dios infinito. Y si pudiéramos entenderlo a un 100% en su totalidad, entonces Él no sería el Dios de la Escritura. Es como querer introducir un océano
en este vaso. ¿Ya? Querer introducir un océano en este vaso es querer meter algo infinito en nosotros, lo que es Dios, un ser infinito. Así es esta doctrina. No se puede decir que una persona es salva si no cree en un Dios que se revela en tres personas diferentes. No puede decir una persona que es salva si no cree en este Dios trino. No es salvo. La palabra, perdón, para empezar, la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia. Aparece por primera vez en el siglo II, con Teófilo de Antioquía, para enseñar que el Dios único se revela en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos quizás se pregunten, bueno, hermano Danis, si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces ¿qué usted está perdiendo el tiempo ahí enseñando cosas que no aparecen en la Biblia? Ténganme paciencia, porque muchas personas allá afuera atacan esta doctrina porque ellos dicen que no aparece esta palabra en la Biblia. Y en ese sentido ellos tienen mucha razón. Ustedes pueden irse a internet y empezar a buscar si esta palabra de Trinidad aparece en la Biblia, o se van directamente a la Biblia y no aparece por ningún lado la palabra Trinidad. Entonces, ¿por qué la está enseñando, hermano Dani? Ok, de igual forma que esta palabra no aparece, hay muchas palabras en la Biblia que no aparecen y sin embargo hay mucha enseñanza de ellos. Por ejemplo, la palabra omnisciente, la palabra omnipresente, omnipotente no aparece en la Biblia. ¿Qué cosas son estas tres palabras que acabo de mencionar? Estas palabras son tres atributos de Dios. Que Dios es omnisciente, o sea que Él lo sabe todo. Que Dios es omnipresente, que Él está presente al mismo tiempo en cualquier parte del universo, al mismo tiempo y a la misma hora. Ese omnipresente está al mismo tiempo donde sea. Y omnipotente, que es el todopoderoso. Son tres atributos de Dios. Y así pues Él tiene más atributos. Entonces, decimos que Dios, ¿verdad?, es omnipresente, omnipotente y omnisciente, y estas palabras no aparecen en la Biblia. También decimos que la palabra de Dios es infalible. ¿Qué es infalible? O sea, que es incapaz de cometer errores o fallar en su propósito. Es inerrante, o sea, que es libre de errores y libre de afirmaciones falsas. Y estas dos palabras de infalible e inerrante, nosotros, muchos allá afuera, las enseñan y no aparecen en las escrituras, estas palabras en sí. Pero nos dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y de la misma manera, pues nos muestra la Biblia que Dios es omnipresente en Isaías 42:9, que es omnisciente en Salmo 139, versículos 7 y 8, y que es omnipotente en Efesios 1:19-20. Y hay muchos versículos que le puedo citar. Ahora bien, la pregunta sería en sí, si el concepto de la palabra Trinidad aparece en la Biblia. Esa sería la pregunta que ustedes deben hacerse. Si aparece el concepto de la palabra Trinidad. Y la respuesta es sí, aparece el concepto de la Trinidad en la Biblia. Esta doctrina es un misterio que escapa a nuestra mente finita, que no podemos entender a este lado del mundo. Jamás lo vamos a poder entender. En Deuteronomio 6:4 que leía, ¿verdad? Al inicio dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Uno es. Bueno, hermano Dani, pero dice que es uno. Ok, vamos a ir despacio. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta palabra uno es plural. ¿Cómo así, hermano? Ya me perdió. Porque si es uno significa que es singular. Entonces, ¿cómo está esto? Ok, ya les explico. Les voy a dar un ejemplo que está escrito en la palabra de Dios.
esta palabra que dice Jehová uno es, la podemos encontrar también en la misma palabra en el libro de Génesis, en el matrimonio, cuando Dios nos habla del matrimonio. En Génesis 2:24 nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Aquí aparece la palabra. Ahora bien, siguen siendo dos, tanto el esposo como la esposa, pero dice la Biblia que cuando ellos se casan, se hacen en una sola carne. En el sentido en que el matrimonio nos hace uno solo. Espero que me vayan entendiendo. Jehová uno es, y en ese uno hay tres personas. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí encontramos dos palabras claves. En el principio Dios creó. La palabra Dios en hebreo significa Elohim, E-L-J-I acentuada M, Elohim, que significa dioses en plural, está en plural. Entonces, aquí, ¿verdad? Antes de la palabra Dios, también tenemos otra palabra que dice creó. Y esta palabra está en singular, creó. En Génesis 1:3, más adelantito nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí nos está hablando del relato cómo Dios hace todo lo que es los cielos y la tierra. Y dijo Dios, tenemos otra palabra muy importante, dijo, en Génesis 1:3. Allí está el Hijo. Pero alguien me puede decir, hermano Dani, pero yo no miro el nombre de Jesucristo ahí donde dice, y dijo Dios, ahí está hablando del Padre. Ok, ahí está hablando el Hijo, porque dice dijo, o sea, la palabra, el verbo. ¿Y cómo sabemos que allí está el Hijo? Porque gracias a Dios está escrito en Juan 1:1 y nos dice, en el principio era el verbo, o sea, era la palabra, en griego era el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! En el principio era ¿qué? La palabra. En el principio era el verbo, dice, o sea, la palabra. Y ahí dijo, entonces dijo, habló la palabra. Entonces dijo Dios la palabra. Ahí podemos encontrar al Hijo. Luego ahí mismo en Juan 1, en el versículo 14 nos dice, y aquel verbo y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravillosa palabra! No tenemos por qué confundirnos en esto. Y luego en el versículo 2 de Génesis nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y miren quién se encuentra aquí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estamos encontrando al Padre, estamos encontrando al Hijo, la palabra, el verbo, y en el versículo 2 nos dice, y el Espíritu de Dios. Tenemos a los tres presentes. Desde un inicio en Génesis, la Biblia nos está enseñando que Dios se revela en tres personas. Desde el principio tenemos esto, que la Biblia nos enseña que Dios se está revelando en tres personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que comenzando a leer la Biblia nos encontramos con la doctrina de la Trinidad. Llegamos al versículo 26 de ahí mismo de Génesis y dice, entonces dijo está en singular, ¿ok? Entonces dijo Dios, Elohim, les dije que es plural Elohim, hagamos, está en plural,
al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 11:7, perdón. Ustedes yo sé que se saben esta historia cuando los hombres estaban construyendo la torre de Babel y luego Dios desciende para confundir sus lenguas. Y nos dice en Génesis 11:7, ahora pues descendamos, plural, y confundamos, plural, allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Qué impresionante palabra. Luego, Dios le permite escuchar a Isaías una conversación, en cuya conversación Dios está hablando con Dios. Ay, Dios mío, dicen, hermano Dani, usted está quedando loco. ¿Cómo va a hablar Dios con Dios? Ok, ahora se los presento. En Isaías 6:8 nos dice, Isaías escuchando esa conversación que Dios le permite escucharla. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Plural. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¡Wow! Luego en los versículos 9 y 10, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava su oído y ciegas sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se conviertan y haya para él sanidad. Luego en el mismo versículo de Isaías lo cita Juan más adelante en el Nuevo Testamento. Este que le acabo de leer ahora estaba leyéndolo en Isaías en el Antiguo Testamento. Luego, miles de años después, Juan viene y cita el mismo pasaje de Isaías. Y aquí pues Juan es donde estaba Jesús predicándole a los judíos y los judíos rechazan al Mesías, o sea, a Jesucristo. Y nos dice en Juan 12, 39, 41, nos dice, por tanto no podían creer, porque también dijo Isaías, dice Juan, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y escuchen el 41 lo que nos dice Juan. Aquí está la clave. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuál él? ¿De quién estaba hablando Juan en ese momento? De él, o sea, de Jesús. Juan nos dice que ahí también estaba Jesús presente cuando Isaías mira esto, cuando escribe esto. Qué maravillosa es la palabra de Dios, es tan rica. En otras palabras, según Isaías 6:8, ahí estaba el Padre. Y según Juan 12:41, allí estaba el Hijo, en Isaías 6:8. Luego Pablo predica en Roma a los judíos, tratando de convencer a los judíos, citándole la ley, o sea, el Antiguo Testamento y los profetas. Y los judíos lo rechazan a Pablo por completo, lo que predicaba Pablo. Entonces Pablo también vuelve a citar el libro de Isaías, capítulo 6 y el versículo 9 y 10. Entonces Pablo vuelve a citar Isaías y lo cita en Hechos, miles de años después. Y dice Pablo, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras, bien habló el Espíritu Santo. ¿Quién habló? Dice Pablo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. En Hechos 28, 25, 27 nos dice Pablo
que allí en Isaías 6:8 también estaba el Espíritu Santo. Entonces, según Isaías 6:8, ahí estaba el Padre. Según Juan 12:41, ahí estaba el Hijo, Jesús. Y según Pablo en Hechos 28:25, ahí estaba el Espíritu Santo. Por ende, tenemos a 3 personas. ¡Wow! Así que desde el Antiguo Testamento tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es lo que nos revela la Biblia. De pasta a final nos habla la Biblia que Dios se revela en 3 personas diferentes como un único Dios. Diré esto, amigo que me escuchas, con mucha sinceridad, con mucho afecto, con mucho amor. Y quiero que me escuche atentamente lo que ahora voy a decirte. Amigo que me estás escuchando, si estás adorando tú a un Dios que no es un Dios trino, que no es Padre, Hijo ni Espíritu Santo, estás adorando a un ídolo creado por ti mismo y por lo tanto no eres salvo. Y yo te digo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesucristo. Cuando las personas no se apegan a la Biblia, o sea, a la palabra de Dios, terminan inventándose un Dios, entre comillas, y con D minúscula. Es lamentable ver esto. Lo que Dios ha revelado en su palabra es para nosotros y nuestros hijos, sus hijos. Pero lo que Dios no nos ha revelado es para Él, es para Dios. Si no nos lo ha querido revelar, es para Él. Ahora, quiero comprobarle por medio de la Escritura que Jesús es Dios. No voy a demostrar que el Padre es Dios porque todo mundo sabe que el Padre es Dios y sería, por así decirlo, ¿verdad? Aunque creo que está incorrecto decirlo, pero sería como una pérdida de tiempo querer intentar demostrarles de que el Padre es Dios porque todo mundo lo sabe que el Padre es Dios. Ahora, quizás no entiendan muchos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y con esto no estoy diciendo que yo lo entienda a un 100%, pero lo que está revelado en la Biblia, con eso me basta. Y yo por fe, yo lo creo. En lo que Dios me ha revelado a través de su palabra. No puedo venir a inventar cosas que no están escritas. No puedo venir a predicar algo que no está escrito en la Biblia. Hermano Dani, es que yo no puedo entender cómo Jesús era Dios y cómo Jesús era hombre a la vez. Hermano, déjame decirte, gracias por unirte a nuestro club, porque yo tampoco lo entiendo. Pero en la palabra así lo dice que es. Si yo no entiendo ni comprendo, no me da el derecho de inventar o suponer cosas que Dios ha guardado para Él y son un misterio para mi persona. Yo tengo la obligación y la responsabilidad únicamente de predicar lo que está escrito en la palabra de Dios, no a venir a predicarles cosas de hombres, cosas inventadas por los hombres. En Juan 1:1, se lo vuelvo a leer, nos dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Les decía que el verbo significa la palabra, que era Jesús, era con Dios. O sea, estaban juntos, Padre y el Hijo, cara a cara. Pero también me dice que el verbo era Dios. Luego Juan, ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 14, nos dice: y el verbo fue hecho carne. Carne, fue hecho hombre y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos la confesión de Tomás cuando vio a Jesús resucitado. En Juan 20:28 nos dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, le dice Tomás, porque él no estaba creyendo en Jesús que había resucitado. En el capítulo 14 de Juan, en 8:18, encontramos otros pasajes que nos habla acerca de Felipe.
Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso está en Juan 14, 8, 10. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Este es Jesús hablando. Y no me has conocido, Felipe, le dice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice Jesús. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre, muéstrame el Padre? En una ocasión quisieron apedrear a Jesús porque les hizo saber a los judíos que él y el Padre son uno mismo. Porque muchos pues atacan diciendo, pero es que Jesús nunca dijo que él era Dios en sí abiertamente. Claro que sí lo dijo en su versículo, que no lo quieran entender. Muchas personas allá afuera son otros 100 pesos, como dice el popular dicho nicaragüense. Pero en Juan 10:32 nos dice, yo y el Padre uno somos. Juan 10, 30, 32. Luego el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciéndole, por buenas obras no te apedrearemos. No te apedreamos, le dice, perdón, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Está abiertamente hablándole a los judíos. ¿Por qué creen que lo querían apedrear? Porque él se hacía llamar que era Dios encarnado. Pero muchos no lo quieren entender. ¿Por qué? Por su orgullo quizás. Yo no sé, no conozco sus corazones. Quizás por falta de leer la palabra. Solo nuestro Señor conoce sus corazones. Pero yo les invito a que por favor revisen esos versículos. Luego el anuncio del nacimiento de Jesús en Lucas 1, 32, 33 nos dice el 32, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí Lucas está citando Isaías 9:7 del Antiguo Testamento por medio de Isaías, cuando Isaías anuncia el futuro nacimiento de un futuro Mesías, de un futuro rey que iba a nacer. Y nos dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Escuchen los títulos que le da Isaías. Admirable a este niño que está profetizando que va a nacer en un futuro. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ustedes creen que Isaías le va a dar esos títulos a cualquier ser humano? No, claro que no. Isaías, valga la redundancia, inspirado por el Espíritu Santo. Luego dice el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En Filipenses 2:9 nos dice, el cual siendo forma, guarden esa palabra, de Dios, no estimó el ser igual. Subrayen esta otra palabra, a Dios, ahí en su Biblia. Quiero que subrayen estas dos palabras. Forma e igual a Dios, remárquenla, como cosa a qué aferrarse. Ok, le dije que remarcara la palabra forma de Dios. Para nosotros, esta palabra es para distinguir las formas de las cosas. Por ejemplo, yo puedo distinguir un cuadrado por la forma, porque tiene 4 lados, 4 esquinas y digo que es un cuadrado. O un círculo por la forma porque es circular, es redondo. Pero en griego, esta palabra es morfe. No significa contornos, sino forma de ser y la naturaleza o imagen de Dios. O sea que Cristo tiene los atributos de Dios que lo hacen que Él sea Dios. Los mismos atributos que tiene el Padre, los mismos atributos los tiene el Hijo. Les mencioné 3 atributos al inicio.
omnisciente, omnipresente y otro más que no me recuerdo, pero bueno. Luego allí mismo les dije que subrayaran la palabra igual a Dios. Ok, igual. Esta palabra en griego significa isos. Me imagino que todos se acuerdan, ¿verdad? En matemáticas de la palabra isos o isósceles cuando le dieron matemáticas, perdón, en primaria de los triángulos isósceles. Entonces, ¿qué cosa es un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles es un triángulo con dos lados iguales y un lado desigual, por así decirlo. Entonces, iso significa dos cosas que son iguales. Bueno, entonces Cristo es el iso de Dios, el morfe de Dios. Entonces, el Hijo es Dios. Dos lados iguales. Igual, isos de Dios. Existe una doctrina sabelianismo que sostiene que Dios se manifiesta en tres aspectos o modos en lugar de ser tres personas distintas, lo cual esto es una vil herejía. Los fundamentos del sabelianismo se basa en la creencia de que un solo Dios se revela en tres nombres diferentes. Enseña que Cristo es Dios Padre, que no son personas distintas, sino dos aspectos de la misma persona. Y considera al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como un solo prosopón, o sea, una misma persona o una misma cara. Esta doctrina, ¿verdad?, llamada sabelianismo, fue fundada por Sabelio, un sacerdote cristiano del siglo III, que este sacerdote enseñó en Roma esto del sabelianismo. El sabelianismo es el mismo unicitarismo que tenemos en la actualidad. Creo que se hacen llamar los pentecostales unicitarios. Es la misma herejía que predicaba este hombre, que enseña que Jesús y el Padre, que Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. O sea que es el mismo. Es lo mismo patripasionismo, que Jesús es el Padre, que no que Jesús es el Hijo, sino que el Padre se hizo carne y que por ende, entonces el Padre fue el que murió en la cruz por nosotros. No, eso no es así. El que murió en la cruz por nosotros, por cada uno de ustedes, por usted y por mí, fue la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Padre no fue el Padre. Hay otra doctrina también llamada modalismo. También es que muchas personas quieren explicar la Trinidad con sus propias palabras. Y es imposible predicar la Trinidad con nuestras propias palabras. Por muy buena intención que tengas tú, querido hermano que me escuchan, no puedes explicar la Trinidad con tus propias palabras, porque al final tú vas a llegar a un punto que te van a decir en presión, te van a meter presión, como decimos, y te van a enjaular y no vas a poder seguir con tus argumentos, porque solamente por medio de la palabra puedes poder explicar la Trinidad. Entonces, este modalismo nos enseña, por ejemplo, que Dios es como el huevo, que tiene cáscara, clara y yema. El problema es que la cáscara por sí sola no puede ser un huevo, ¿ya? La clara por sí sola no puede ser un huevo. Y la yema por sí sola tampoco puede ser un huevo. Así que no sé de lo que tú puedes estar hablando, ¿verdad? Si me estás queriendo explicar la Trinidad con modalismo, con esto de modalismo, con tus propias palabras. Tú me estás diciendo que el Padre por sí solo no es Dios. En otras palabras, tú me estás diciendo que el Hijo por sí solo no es Dios. En otras palabras, tú me estás diciendo que el Espíritu Santo por sí solo no es Dios. ¿De qué estás hablando? No es así. Entonces, otros dicen también que es como el H2O, o sea, el agua, que es vapor, que es líquido y hielo, pero no. Cualquier intento del ser humano querer explicar la Trinidad con sus propias palabras
van a fallar. Por eso tenemos que utilizar la palabra de Dios. Lo que la Biblia enseña es que son tres personas. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre, no es el Padre ni el Hijo, sino que el Espíritu Santo. Entonces son tres personas, pero un solo Dios. Y les di un gran ejemplo de Mateo 3:17, donde Jesús pues fue bautizado, que ahí se nos aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, la voz del cielo que nos habla el Padre y el Hijo que está entre las aguas. Ahí están las tres personas. Ya lo leímos en Mateo 3:17. Entonces, todo intento del hombre tratando de explicar la Trinidad por sus propias palabras sin usar la Biblia, todo intento va a ser un fracaso, querido hermano. Así que hoy te he presentado suficientes argumentos por medio de la Biblia. Existe otra doctrina llamada el arrianismo, atribuida a un teólogo de origen alejandrino arrio, por los años 318 y 316 a.C. Sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero que no es eterno. Miren qué problema lo que predican esta gente, qué herejía. Si no engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. En otras palabras, niegan la deidad de Cristo diciendo que Cristo no es Dios, sino que Cristo, el Hijo, es un ser creado por Dios. Qué tremenda herejía que enseña esta doctrina y la cual muchos las han optado hoy en día. Ya les voy a decir quiénes adoptaron esta doctrina. Esta doctrina fue adoptada y reedificada en el siglo XIX. ¿Saben por quién y nada menos? Por los testigos de Jehová, que es una herejía no cristiana. Una persona que sea testigo de Jehová, déjame decirte, querido amigo que me escuchas, con todo el amor, con toda la sinceridad, con todo el cariño que te tengo, no eres salvo si tú no estás creyendo en un Dios trino. Lamentablemente no lo eres. Arrepiéntete, querido amigo testigo de Jehová. Ahora, ¿por qué? Porque ellos niegan al Hijo, o sea, niegan la deidad del Hijo. Dicen que Jesús no es Dios, sino que es un ángel creado. He escuchado que hasta dicen que es el arcángel Miguel. ¡Wow! ¡Qué tremenda herejía! Eso es una herejía antibíblica, es demoníaca. Es una herejía antibíblica y demoníaca. Y niegan la personalidad del Espíritu Santo también. O sea, dicen que el Espíritu Santo no es Dios y que es solo una fuerza o energía. Ok, los arrianos dicen solo el Padre es Dios. El Hijo Jesús es el primer ser creado por Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad. Bueno, esto no lo decían los arrianos, sino que lo dicen actualmente en los testigos de Jehová, porque antes, en aquellos tiempos del arrianismo, no existía la energía. Entonces los testigos de Jehová optan y dicen que el Espíritu Santo es como una fuerza de energía, como una fuerza de energía que existe. Pero no, los testigos de Jehová atacan la deidad de Jesús con este versículo, que es el favorito de ellos, además de otros que podemos pasar aclarándoles a través de la Biblia cómo ellos están equivocados. El versículo que ellos usan para atacar la Trinidad o la deidad de Cristo es, Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces ellos dicen, ¿ve? Ahí está. Jesús no es Dios, porque si él mismo Jesús dice que el Hijo no sabe el fin de los tiempos, entonces significa que él no es Dios. Cuando Jesús dijo que ni siquiera él conocía el fin de los tiempos, estaba afirmando su humanidad, ya que la Biblia nos revela
que Jesús era 100% hombre y nos revela que era también 100% Dios. Entonces, cuando él habla o cuando él está hablando aquí en Marcos 13:32, está afirmando o está exaltando su humanidad. Por supuesto que Dios el Padre conoce los tiempos y Jesús y el Padre son uno, nos dice la Biblia. Pero cuando Jesús toma forma de hombre, voluntariamente renuncia al uso ilimitado de sus atributos divinos, lo dice la Biblia. Hay partes en las Escrituras donde Jesús habla y resalta solamente su humanidad de Jesucristo y en otras partes de la Escritura donde él resalta su divinidad de Jesucristo. Jesús en su humanidad no sabía el día de su regreso, pero en su divinidad sí lo sabe. ¿Y por qué en su humanidad él no lo sabía? Porque nos dice la Biblia que él se despojó y se humilló a sí mismo tomando en forma de siervo. ¿Ok? Y él en su humanidad se limitaba de muchas cosas. Hay un pasaje de la Biblia que nos dice también que el siervo nada sabe de su Señor. Y si él está exaltando lo que es su humanidad como siervo, él no sabe. Nos dice en Filipenses 2, 5, 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno de los atributos de Jesús es la omnisciencia. Les decía que ese es un atributo también del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa que Jesús era omnisciente? O sea, que Él lo sabe todo y lo conoce todo. Les voy a dar un ejemplo a través de la Biblia. En una ocasión, yo sé que ustedes se acuerdan, cuando Felipe encontró a Natanael y le dijo, Felipe a Natanael, mira, Natanael, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés a través de la ley y los profetas, este Jesús de Nazareno. Y Natanael le respondió, puede salir algo bueno, le dice Natanael de Nazaret, ¿acaso? Le dice como en términos así como dudoso, ¿verdad? Entonces Felipe le dijo, ven y ven, le dice Felipe. Y nos dice en Juan 1:47-49, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, o sea, Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces dijo Natanael, dice el 48, ¿de dónde me conoces?, le dice a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dice nuestro Señor. Y responde Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le dice, wow. Qué impresionantes pasajes que nos entrega la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros no leemos. Jesús en una ocasión sanó a un paralítico y algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y nos dice en Juan 9:4, y conociendo sus pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?, les dice Jesús. Jesús les está diciendo a estos hombres que estaban pensando en sus corazones mal de él. Aquí nos muestra que Jesús conocía los pensamientos más profundos del hombre y el único que puede conocer los pensamientos del hombre y su corazón es Dios. Y miramos que Jesús también conocía los pensamientos y los corazones de los hombres. Dios es el único que puede perdonar pecados también. Y Jesús también perdonó pecados. Por tanto, Jesús es Dios. En Juan 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En el Antiguo Testamento también tenemos muchos
pasajes donde se nos anuncia a nuestro Señor Jesucristo. En Daniel 7:13 nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Quizás Daniel miró a Jesús, pero él no lo pudo entender. Porque si ustedes recuerdan, le dijo a Daniel: sella este libro, porque estas profecías no son para ahora, sino para los tiempos finales. Y luego dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Tú crees que Dios le va a dar todas estas cosas a un simple hombre? No, claro que no. En el versículo 13 nos dice esta palabra que les resalté, subrayenlos en su Biblia: hijo de hombre. Esta frase significa mucho más que ser humano. Es un título mesiánico. El Dios de Israel mismo vendrá a reinar en la tierra en gloria y esplendor, sin embargo con apariencia de hombre. Jesús utilizó estos versículos para referirse a sí mismo cuando estaba ante el concilio, cuando lo estaban acusando y estaba siendo acusados por unos testigos falsos que estas personas habían buscado. Y el sacerdote Caifás lo interroga y le dice en Mateo 26, 63, 64: mas Jesús callaba, y entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro en el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Las nubes del cielo representan al Hijo del Hombre como un ser divino. En toda la Biblia, las nubes lo representan su majestad e imponente presencia. Tenemos los ejemplos en Éxodo 16:10, 19:9, cuando se dio la ley en el Sinaí a Moisés. Y en Apocalipsis también menciona a Cristo que vendrá entre las nubes del cielo en Apocalipsis 1:7. Así como les he comprobado a través de la palabra de Dios de la Biblia que Jesús es Dios, no existen solo estos versículos de la Biblia. Nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis que Jesús es Dios. Está inundado de versículos la Biblia. Ahora, les demostraré por medio de la Biblia que también el Espíritu Santo no es una fuerza eléctrica, como dicen los amigos testigos de Jehová. Nos dice en Zacarías 4:6: entonces respondió y habló diciendo: esta es palabra de Jehová, oh Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si tú me estás diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, entonces, como aquí dice en Zacarías 4:6, que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Porque el Espíritu Santo es una persona. En Efesios 4:34 nos dice también que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza como la electricidad, como dicen los testigos de Jehová, mi pregunta es: ¿una fuerza se puede contristar? ¿Un objeto se puede contristar? ¿Una silla se puede contristar? ¿Un escritorio se puede contristar? No. ¿Se puede contristar a la energía eléctrica? No. Pero al Espíritu Santo, nos dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. En Primera de Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Escuchen, subrayen, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo tiene la capacidad de decidir. Él puede decidir a quién darle dones. Ahora, mi pregunta es: ¿una silla
La electricidad tiene capacidad para decidir, perdón. Una silla, un objeto tiene capacidad, un objeto, un campo, una fuerza tiene capacidad para poder decidir. No, claro que no. Pero nos dice la Biblia que el Espíritu Santo presenta esto. Ahora nos dice en Salmo 139, 7, 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En otras palabras, nos está diciendo que el Espíritu Santo es omnipresente. Está presente en todas partes del mundo y del espacio al mismo tiempo. Esto solamente lo puede ser un Dios. En Hechos 5, 3, 4, Ananías y Zafira, yo sé que se acuerdan de esa historia, que ellos vendieron una propiedad y lo que el dinero de su ganancia la iban a repartir, a entregarlo a los discípulos, y ellos mintieron al Espíritu Santo, y cuando le miente, el Espíritu Santo los mató, Dios los mató. Nos dice en Hechos 5, 3, 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Subrayen ahí. Para que mintiere al Espíritu Santo, subrayenlo. Y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, le dice Pedro, sino a Dios. Subrayen ahí también. Al inicio nos dice, mintiese al Espíritu Santo. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Y al final nos dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es llamado por el apóstol Pedro Dios en el versículo 3. Así que Pedro llama al Espíritu Santo Dios. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona divina dentro de las tres personas de la Trinidad, un solo Dios. Y así como todos estos pasajes que le he dado, comprobándoles a través de la palabra de Dios que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, podemos pasar días y días y días aquí citándole pasajes, y yo les compruebo a través de las Escrituras que la Trinidad es un Dios único que se revela en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Querido hermano que me has escuchado, cuando una persona venga a negarles la deidad de Jesucristo y la deidad del Espíritu Santo, ahora ustedes pueden defender esta verdad del Evangelio con base bíblica. Así que no tengan miedo cuando se les acerque un unicitario, un pentecostal unicitario, o cuando se les acerque un testigo de Jehová, haciéndole preguntas, queriéndolos intimidar. No, aquí tienen un claro ejemplo en la palabra de Dios, donde ustedes les pueden citar pasajes tras pasajes, donde nos comprueba y nos habla desde el principio hasta el final que Dios es un Dios único que se revela en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que es todo lo que les he traído el día de hoy. Me disculpan si mi voz se escucha tal vez algo raro o qué sé yo, ando enfermo. Tengo ya 3 días con hoy de estar enfermo, ando con fiebre, dolor en mis huesos, en mis músculos, ando bastante enfermo. Así que les pido mis disculpas, ¿verdad? Por si vieron ahí que mi garganta me falló, la voz y todo eso. Así que les pido de sus oraciones, queridos hermanos, para que por la misericordia de Dios sea Dios teniendo misericordia de su servidor y pues me dé sanidad. Así que les pido que por favor, hermanos, amigos, si esta enseñanza ha sido de edificación para cada uno de ustedes, por favor les pido que sean tan amables, se suscriban a mi canal, le den a la campanita para que cuando yo suba contenido, entonces les notifique que yo he subido un nuevo contenido. Y también que le den compartir, que comenten, porque de esa manera cuando ustedes comentan, cuando de esa manera ustedes comparten, YouTube entonces me recomienda a otras personas. Y ese es el propósito: cuando me recomienda a otras personas YouTube,
yo poder alcanzar por medio de la palabra de Dios, alcanzar a otras personas, para que las personas que están siendo intimidadas, que están siendo confundidas por estas sectas que son levantadas por el propio Satanás, como lo es el unicitarismo y los testigos de Jehová, entonces estas personas tengan bases bíblicas, nuestros hermanos, para poder defender la doctrina de la Trinidad. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Los quiero, los amo en el amor del Señor. Y pasen buenas noches, buenas tardes, buenos días. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Amén y amén.